Bienvenido sobreviviente a un video más de The Walking Dead All Stars. En este video vamos a ver algunas curiosidades que están dentro del juego, pero ya saben que aquí en la descripción tienen los enlaces para apoyarme. Sobre todo háganle caso a este GIF que están viendo acá abajo y nos veríamos dentro del contenido del video. La primera curiosidad la tenemos al entrar al juego, en donde a la izquierda podemos ver a la silueta de Zoe y a la derecha podemos ver la silueta del guía cuidando las puertas de Asil. La segunda curiosidad está relacionada con videos oficiales del canal de YouTube de The Walking Dead All Stars y también con la introducción dentro del juego. Se nos dice que en el universo de The Walking Dead All Stars, Rick, Negan y Jesús conocen la existencia de la comunidad de Asil y buscan reclutarlos dentro de sus filas. En la tercera curiosidad tenemos que existen personajes no reclutables, como por ejemplo la comerciante, el reclutador por boletos, la personaje Kayla, que la hemos visto en un evento, la reclutadora por radio y por último el asesor de recursos. En la cuarta curiosidad se nos revela que en el universo de The Walking Dead All Stars, Gabriel guarda cajas de whisky a pesar de que haya dejado de tomar esta bebida. Esto se profundiza en las relaciones que tienen dentro de la pestaña de vínculos. Además se nos da información de que este whisky se lo está dando a Scott. Quinta curiosidad, y esta nos dice que en el récord de supervivencia de deportación se nos revela que Gideon y Rania estaban buscando la comunidad de Asil. Como sexta curiosidad se nos dice que en el récord de supervivencia, un motivo para sobrevivir, nos cuenta que Gunther lo perdió todo y estaba dispuesto a morir, pero Jeff logra rescatarlo y juntos van a parar a la comunidad de Asil. En esta séptima curiosidad se nos dice que en el récord de supervivencia Gente de las Afueras se nos confirma que Diego antes era el líder de un pequeño grupo basado en un club de caza. Esto también se puede comprobar en la historia de Sebastián, en la cual nos menciona pues el nombre de Diego como jefe de su club, y también se nos confirma que Sebastián era parte de este club y es ahí donde también encontró a sus perros. Como octava curiosidad se nos dice que en el modo historia se nos confirma que antes de llegar a Asil, tanto Crane como David pertenecían a un grupo de bandidos que se dedicaban a saquear comunidades. Luego de separarse de aquel ambiente hostil, vieron que muchos de estos habían muerto al no poder saquear más y tuvieron que comer animales de un zoológico para poder sobrevivir. Como novena curiosidad, se asume que Andrew sufre de trastorno disociativo, es decir, sufre de episodios de desconexión o se ve reflejado fuera de su persona. Esto lo confirmamos tanto viendo sus habilidades como leyendo su historia, en especial la última parte. Como décima curiosidad se nos dice que en el récord de supervivencia Promesa 2 se nos revela que el ángel guardián de Kate sigue vivo y la está cuidando desde muy lejos. Esto lo hace porque quiere ver qué tan lejos puede llegar ella sola, y en su historia se profundiza más sus inicios y sus razones. Pero si vemos el arte conceptual podemos ver la apariencia de este ángel guardián, y si nos damos cuenta es el mismo tipo que está en la portada del modo de juego defensa. Undécima curiosidad, y esta nos revela que el francotirador que ayuda a Sherry no es nadie más que Dwight. Prueba de ello es que ellos son personajes sacados del cómic, y en el cómic Dwight siempre está apegado a Sherry, y también en la historia de Sherry se menciona varias veces el acercamiento que tiene con Dwight. Duodécima curiosidad, y esta básicamente la mayoría lo sabe, pero es que el halcón de Annie se llama Fénix. En la decimotercera curiosidad tenemos que los perros de Sebastián son dos. Se llama Max, el perro que te saca de combate, y Mason, el que te cura, y al perro que obviamente le falta un ojo. Esto lo digo porque varios asumen que es el mismo perro, porque en realidad no lo es, son solo dos perros distintos. Decimocuarta curiosidad, y esta pues es algo obvio, pero Pierce es caníbal, pero aún así pertenece a la comunidad de Asil. Decimoquinta y última curiosidad, se desconoce el verdadero nombre de R. R es un apodo que le han puesto sus compañeros, significa reservado, aunque lo que sí se conoce es que él sabe el idioma inglés, pero no lo sabe hablar muy bien. Es por ello que no busca hablar siempre, y también es por ello que en su bolsa siempre carga un libro para aprender inglés. Esto lo podemos confirmar en la historia que tiene R. Y bien, esas serían todas las curiosidades. Es un video cortito, es las curiosidades que yo he podido encontrar a lo largo de estos 2 o 3 días que estuve averiguando. Si ustedes tienen alguna curiosidad, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios, siempre es bueno leerlos. Este sería todo el video por hoy, se despide de su tío Mancorrin.